En plena cena familiar recibí un mensaje. Sal sin reaccionar. Y esa noche transferí 4 millones lejos de mis hijos. Nunca pensé que llegaría a este punto. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me ayudará a continuar desahogándome. Era domingo por la tarde en mi casa de Polanco, Ciudad de México. Como cada semana durante los últimos 20 años, había preparado la mesa del comedor con el mantel bordado que mi madre me regaló cuando me casé, las flores frescas del centro, rosas blancas que cortaba yo misma del jardín, perfumaban sutilmente el aire. La vajilla de talavera poblana brillaba bajo la luz dorada del candelabro, ese mismo que José María y yo compramos en nuestro primer aniversario de bodas, cuando aún soñábamos con llenar esa mesa de risas y conversaciones que durarían hasta la madrugada. El aroma del mole poblano se extendía desde la cocina hasta el recibidor. Había comenzado a prepararlo desde las 6 de la mañana, tostando cada chile, cada semilla, moliendo todo a mano como me enseñó mi abuela Esperanza. Mis manos de 73 años ya no tenían la misma fuerza, pero el amor seguía siendo el mismo. O eso creía yo. La mesa estaba dispuesta para 8 personas, mis 3 hijos con sus respectivas familias. Roberto, el mayor, arquitecto exitoso que siempre llegaba hablando de sus proyectos millonarios. Fernanda, mi única hija, que trabajaba en una empresa farmacéutica y vivía pendiente de sus redes sociales. Y Sebastián, el menor, abogado corporativo que se había mudado a Santa Fe después de su divorcio. Eran las 3:30 de la tarde. Habíamos quedado a las 2. Me asomé por la ventana del comedor hacia la calle. Ningún coche conocido. Volví a la cocina a revisar que todo estuviera perfecto. El mole tenía esa consistencia aterciopelada que tanto les gustaba cuando eran niños. Las tortillas hechas a mano esperaban envueltas en servilletas bordadas. El agua de Jamaica reposaba en la jarra de vidrio con hielos y rodajas de limón. Todo como siempre. Todo como a ellos les gustaba. Mi teléfono vibró sobre la barra de la cocina. Un mensaje de Roberto. Mamá, vamos 20 min tarde. Sofía tiene berrinche. Ni un por favor, ni un perdón. Solo la notificación de otro retraso que se había vuelto costumbre. Esperé sentada en la sala, alisando mi vestido azul marino, el que Fernanda me había regalado el año pasado con esa sonrisa forzada y el comentario, para que te veas más moderna, ma. Me había peinado en el salón de la esquina esa mañana, como hacía cada domingo. Doña Carmen, la estilista, siempre me decía, «Señora Elena, usted se ve hermosa. Sus hijos son muy afortunados. Si supiera». A las 4:45 comenzaron a llegar. Primero Roberto con su esposa Mariana y sus 2 hijos. Sofía de 8 años y Diego de 5. Los niños entraron corriendo sin saludarme. Directo a la sala a encender la televisión. Mariana me dio un beso en la mejilla sin mirarme a los ojos, como siempre. «Hola, suegra», murmuró mientras checaba su celular. Roberto tampoco me abrazó. Se dirigió directamente al bar que tengo en el comedor y se sirvió un whisky. «Pinche tráfico de Polanco», refunfuñó. «Ya no se puede vivir en esta ciudad». Sebastián llegó 10 minutos después, solo. Desde el divorcio había cambiado. Ya no era el niño cariñoso que me traía flores cada domingo. Ahora apenas me saludaba con un gesto de la mano mientras respondía mensajes en su teléfono. «¿Ya está la comida?» «Tengo una reunión a las 6», dijo sin siquiera quitarse los lentes de sol. Fernanda fue la última en llegar, como era su costumbre. Entró con su esposo Carlos y mi nieta Valentina de 12 años. «Ay, mamá, perdón por el retraso. Es que Valentina tenía práctica de tenis y se alargó». Ni siquiera era cierto. Las había visto en el Starbucks de la esquina tomándose selfies. Nos sentamos a la mesa, yo en mi lugar de siempre, en la cabecera, donde antes se sentaba José María, el lugar de honor que ahora se sentía más como una silla eléctrica. Comencé a servir el mole, llenando cada plato con la misma porción generosa de siempre, asegurándome de que cada quien tuviera suficiente pollo y la cantidad exacta de mole que sabía que preferían. «Está muy salado», fue lo primero que dijo Mariana al probarlo. «¿No tienes algo más ligero?» «Estoy haciendo dieta». Roberto asintió.
Sí, mamá. Ya sabes que el mole es muy pesado. ¿No pudiste hacer algo más saludable? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ese mole que llevaba horas preparando, que había hecho 1000 veces para ellos, que era su platillo favorito cuando eran niños. Ahora era muy pesado, muy salado. También preparé ensalada. Murmuré, señalando la fuente de verduras que había cortado con cuidado. Y hay pechuga a la plancha en la cocina. Pero ya nadie me escuchaba. Roberto hablaba de su nuevo proyecto en Monterrey. Fernanda mostraba fotos de su último viaje a Tulum a Mariana. Sebastián seguía en su teléfono. Los niños habían abandonado la mesa y corrían por la casa gritando. Fue en ese momento, mientras veía cómo mi familia desmembraba la cena que había preparado con tanto amor, que mi teléfono vibró sobre la mesa. El mensaje era de un número que no conocía. No reacciones. Sal sin hacer ruido. Ya está todo listo. Mi corazón se detuvo. Las voces de mis hijos se convirtieron en un murmullo lejano. La habitación empezó a girar lentamente a mi alrededor. Durante 30 años había vivido para ellos. 30 años de levantarme antes del amanecer para preparar desayunos que se comían con prisa o ni siquiera tocaban. 30 años de lavar, planchar, cocinar, limpiar, mientras José María trabajaba y los niños crecían. 30 años de poner sus necesidades antes que las mías, sus sueños antes que los míos, sus deseos antes que mis propios deseos. Cuando José María murió hace 5 años, pensé que por fin mis hijos y yo nos uniríamos más, que me verían como algo más que una máquina de hacer comida y limpiar casa, que valorarían todo lo que había sacrificado por ellos. Pero fue exactamente lo contrario. Roberto se había casado con Mariana, una mujer de Monterrey, que desde el primer día me dejó claro que yo era un estorbo en su matrimonio. Señora Elena, me decía con esa sonrisa falsa, ya Roberto es un hombre adulto. No necesita que su mamá le esté encima todo el tiempo, como si amarlos fuera estar encima de ellos. Recuerdo cuando Mariana estaba embarazada de Sofía. Yo me había ofrecido a cuidarla los primeros meses, como era tradición en nuestra familia. Mi madre lo había hecho conmigo, mi abuela con mi madre. Pero Mariana contrató a una nana extranjera. Es que necesitamos a alguien profesional, me explicó Roberto, sin mirarme a los ojos. Alguien que sepa de métodos modernos de crianza. Profesional. Como si yo no hubiera criado a 3 hijos exitosos. Como si mis métodos fueran obsoletos, anticuados, inútiles. Fernanda había sido mi esperanza. Mi única hija. Durante años creí que entre mujeres nos entenderíamos mejor, pero desde que se casó con Carlos, un médico cirujano que ganaba muy bien, había adoptado sus aires de superioridad. Se la pasaba viajando, comprando ropa cara, presumiendo en redes sociales su vida perfecta. Los domingos llegaba a mi casa como si fuera una obligación tediosa. «Ay, mamá», me decía cuando yo le contaba sobre mis días solitarios, «¿por qué no te consigues un hobby? ¿Por qué no sales más? Ya estás grande para andar de dramática». Como si la soledad fuera culpa mía. Como si no quisiera salir porque era caprichosa y no porque ya no tenía a nadie con quien compartir mis salidas. Y Sebastián, mi bebé, el que más me dolía. Después del divorcio había vuelto a casa un par de meses, y por un momento pensé que recuperaría a mi niño cariñoso. Pero solo había venido a recuperarse económicamente. En cuanto tuvo suficiente dinero ahorrado, se mudó a un departamento en Santa Fe y volvió a distanciarse. «Mamá, ya no soy un niño», me había dicho la última vez que le pedí que me visitara más seguido. «Tengo mi vida, mis problemas. No puedo estar viniendo aquí cada rato solo para que no te sientas sola, solo para que no me sintiera sola, como si mi amor por él fuera solo egoísmo, como si mis 50 años cuidándolo fueran solo caprichos de vieja sentimental». El peor momento había sido el año pasado, en mi cumpleaños número 72. Había preparado una cena especial. Había comprado un pastel en mi pastelería favorita de la Roma Norte. Había puesto música y flores frescas por toda la casa. Había invitado a los 3 con sus familias. Roberto llegó una hora tarde con un regalo comprado claramente de último momento. Una bata de casa genérica que ni siquiera estaba en mi talla. «Perdón, mamá»,
Pero se nos hizo tarde. Los niños tenían cosas. Fernanda llegó aún más tarde, sin regalo. Ay, perdón, ma. Se me olvidó completamente. Pero ya sabes que te amo. Luego te compro algo bonito. Nunca me compró nada. Sebastián ni siquiera se presentó. Me mandó un mensaje de texto a las 11 de la noche. Perdón, jefa. Se complicó el trabajo. Mañana te hablo. Me quedé sola con el pastel intacto, las velas sin encender, la música sonando para nadie. Lloré hasta que me dolió el pecho. Esa noche me di cuenta de que para mis propios hijos, yo ya no existía como persona. Solo era una función, la que cocinaba, la que limpiaba, la que estaba ahí cuando necesitaban algo. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue lo que pasó hace 3 meses. Fernanda había venido a verme un martes por la tarde. Yo estaba feliz porque hacía semanas que no la veía. Preparé su té favorito, compré sus galletas preferidas, me arreglé especialmente para recibirla. Pensé que había venido porque me extrañaba. Mamá, me dijo después de unos minutos de conversación trivial, Carlos y yo hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para ti sola, y con la inseguridad de la zona, no es seguro que vivas aquí. Se me heló la sangre. ¿Qué estás sugiriendo, mija? Bueno, continuó evitando mi mirada. Hay unas residencias muy bonitas para personas de tu edad, con actividades, con gente de tu edad. Y nosotros podríamos vender esta casa y poner el dinero en una cuenta para tu cuidado y... ¿Vender mi casa? La interrumpí, sintiéndome marcada. Mamá, no seas dramática. No es tu casa realmente. O sea, técnicamente es tuya, pero es el patrimonio familiar. Roberto, Sebastián y yo tenemos derecho a... ¿Derecho? Repetí, incrédula. Mamá, no lo veas así. Es por tu bien. Y el dinero nos serviría a todos. Roberto necesita capital para su nueva empresa. Sebastián quiere cambiar de departamento. Y Carlos y yo queremos comprar una casa más grande. No pude escuchar más. La corrí de mi casa. Literalmente le pedí que se fuera. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que mis hijos ya tenían todo planeado. Mi futuro, mi dinero, mi casa, mi vida. Todo repartido entre ellos como si yo ya estuviera muerta. Fue entonces cuando busqué ayuda legal. Fue entonces cuando conocí al licenciado Mendoza, un abogado especialista en protección patrimonial que me explicó mis opciones. Fue entonces cuando comencé a planear mi escape. Ahora, sentada en mi comedor, viendo cómo mis hijos discutían sobre sus vidas perfectas mientras ignoraban completamente mi presencia, mientras Mariana apartaba mi comida con desprecio y los nietos destrozaban mi sala, entendí que había llegado el momento. El tercer mensaje del abogado llegó justo cuando Roberto se levantó para servirse otro trago. Todo transferido. La casa ya está en el mercado bajo otro nombre. El chofer está afuera. Respiré profundo. Me levanté lentamente de mi silla. Voy por el postre, anuncié. Nadie respondió. Ni siquiera me voltearon a ver. Caminé hacia la cocina con las piernas temblorosas, pero por primera vez en años, no era de miedo o tristeza. Era de adrenalina. En el cajón de los manteles guardaba una maleta pequeña que había preparado semanas atrás. Documentos importantes, algo de ropa, medicinas, joyas que habían sido de mi madre y que nadie más sabía que existían. Todo lo esencial para comenzar de nuevo. Mientras fingía buscar los platos del postre, escuché sus voces desde el comedor. Hablaban de mí como si no estuviera ahí. Como siempre. La casa está muy descuidada, decía Mariana. ¿Vieron las goteras del baño de arriba? Y el jardín es un desastre. Sí, respondió Roberto. Ya es hora de que tome una decisión. No puede seguir viviendo sola aquí. Es muy testaruda. Yo creo que ya tiene principios de demencia, añadió Fernanda. ¿Vieron cómo se quedó como oída cuando llegamos? Y la comida. Está perdiendo sus habilidades. Sebastián, mi bebé, el que yo había consolado en todas sus pesadillas de niño, el que había llenado de besos cuando se lastimaba, agregó. Lo que me preocupa es el dinero. ¿Ustedes saben cuánto tiene ahorrado? Porque si se enferma, va a necesitar cuidados carísimos. Y no podemos pagarlo nosotros. Por eso te digo, insistió Fernanda, hay que vender la casa ya, antes de que haga alguna tontería o se meta en problemas. ¿Alguna tontería?
Como si amar a mis hijos durante 73 años hubiera sido una tontería. Como si haber sacrificado mi juventud, mi carrera como maestra, mis sueños de viajar, todo por darles la mejor vida posible, hubiera sido una tontería. En ese momento llegó el WhatsApp que confirmaría todo. Señora Elena, soy el licenciado Mendoza. Los 4.2 millones de pesos ya están seguros en la cuenta de Suiza. La casa se vendió esta tarde. El fideicomiso está activo. Ya puede ejecutar el plan. 4. 2 millones de pesos. Todo mi patrimonio. Todo lo que José María y yo habíamos construido juntos durante 40 años de matrimonio. La casa que habíamos comprado cuando Roberto era bebé. Los ahorros de toda una vida. Las inversiones que habíamos hecho pensando en dejarles algo a nuestros hijos. Todo fuera de su alcance para siempre. Porque sí, los había sacado de mi testamento. No por venganza, sino por dignidad. Había destinado el dinero a crear un fondo para mujeres abandonadas por sus familias. Mujeres como yo, que habían dado todo y recibido solo desprecio a cambio. Desde la cocina los escuchaba planear mi futuro como si fuera una anciana senil sin opinión propia. ¿Y si no quiere irse a una residencia?, preguntó Carlos, el marido de Fernanda. Pues le explicamos que no hay de otra, respondió Roberto con esa voz autoritaria que usaba en sus negocios. Somos sus hijos. Tenemos derecho a decidir por ella si ya no puede hacerlo. Derecho a decidir por mí. Como si haber dado la vida por ellos les diera derecho a quitarme la mía. Además, añadió Mariana, cuando vendamos la casa, cada uno tendrá suficiente dinero para sus proyectos. Roberto podrá expandir su negocio. Tú y Carlos podrán comprar esa casa en las lomas que tanto quieren, y yo podré abrir mi propio despacho, completó Sebastián. Ya no tendré que trabajar para otros. Mi casa, repartida entre ellos como un pastel. Mi vida, dividida en pedazos que les convenían. Ni siquiera habían esperado a que muriera para heredar. Querían deshacerse de mí en vida. Respiré profundo y saqué mi teléfono. Escribí: estoy lista. La respuesta llegó inmediatamente. El coche está en la esquina. Es un Sentra gris. Placa XITSA Tonto 23. El chofer se llama Miguel. En 10 minutos exactos. Guardé mi celular y tomé la maleta. Por un momento me quedé parada en mi cocina. La cocina donde había preparado miles de comidas, donde había curado rodillas raspadas, donde había ayudado con tareas, donde había llorado en silencio tantas noches después de que José María muriera. Esta cocina que Mariana había criticado por anticuada y que Roberto quería remodelar completamente cuando fuera suya. Esta cocina que había sido el corazón de nuestro hogar y que ellos veían solo como metros cuadrados con valor comercial. Tomé el flan que había preparado esa mañana y regresé al comedor. Lo puse en el centro de la mesa con la misma sonrisa que había mantenido durante años. Aquí está el postre, anuncié. Fernanda ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ay, mamá, ya sabes que no como azúcar después de las 6. Se me nota en la cara. Yo tampoco, dijo Mariana. Estoy haciendo ayuno intermitente. Roberto se sirvió un pedazo pequeño, más por compromiso que por gusto. Está muy dulce, mamá. ¿No puedes hacer algo menos empalagoso? Menos empalagoso. Como su amor por mí. Sebastián ni siquiera se molestó en probarlo. Seguía viendo su teléfono, respondiendo mensajes de trabajo, o tal vez de alguna nueva novia que no me había presentado. Los nietos habían desaparecido otra vez hacia la sala. Se escuchaba el ruido de la televisión a todo volumen, y algo que sonaba como si estuvieran saltando en el sillón que José María y yo habíamos comprado para nuestro primer aniversario. Bueno, dijo Roberto, dejando la cuchara después de 2 bocados. Tenemos que hablar contigo de algo importante. Aquí venía. La conversación que habían planeado. El momento en que me informarían de mis opciones, que no eran opciones sino órdenes disfrazadas de preocupación filial. Mamá, comenzó Fernanda con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería algo. Hemos estado hablando y estamos preocupados por ti. Muy preocupados, agregó Sebastián, finalmente levantando la vista de su teléfono. Esta casa es muy grande para ti sola, continuó Roberto, y muy costosa de mantener. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Además está en una zona que ya no es tan segura, añadió Mariana.
¿Qué tal si te pasa algo y no hay nadie cerca para ayudarte? Me quedé callada, viéndolos actuar su obra de teatro, cada uno interpretando su papel de hijo preocupado, cuando en realidad lo único que les preocupaba era cómo repartirse mi patrimonio. Por eso pensamos, siguió Fernanda, que sería mejor si te mudaras a un lugar más apropiado para tu edad. Hay residencias muy bonitas, muy cómodas, con gente de tu edad, insistió Sebastián. No estarías sola, tendrías actividades, cuidado médico, y nosotros podríamos visitarte más seguido, mintió Roberto. Estarías más segura, como si vivir con la familia que me despreciaba fuera peligroso, pero entregarles todo lo que tenía fuera la salvación. ¿Y la casa? Pregunté suavemente. Se miraron entre ellos. Roberto carraspeó. Bueno, tendríamos que venderla, obviamente. No podemos mantener una casa vacía, pero el dinero se usaría para tu cuidado. Y si sobra algo, añadió Fernanda, nos ayudaría a todos con nuestros proyectos. Tú siempre dijiste que querías vernos exitosos. Exitosos a costa de mi dignidad. Prósperos gracias a mi miseria. Miré el reloj. Faltaban 3 minutos. ¿Y si digo que no? Pregunté. El silencio se volvió incómodo. Mariana fue la primera en hablar. Mamá, no seas difícil. Es lo mejor para todos, repetí. Incluso para mí, especialmente para ti, dijo Sebastián. Ya no puedes cuidarte sola. Es evidente. ¿Evidente? Yo que me levantaba todos los días, que cocinaba, limpiaba, pagaba mis cuentas, manejaba mis finanzas. ¿Era evidente que no podía cuidarme sola? Mamá, dijo Roberto con impaciencia, no vamos a discutir esto toda la tarde. Es una decisión tomada, por tu bien, por mi bien. ¿Qué frase tan conveniente para justificar cualquier abuso? Miré el reloj otra vez. 1 minuto. Está bien, dije finalmente. Se relajaron visiblemente. Sonrieron. Roberto hasta se sirvió más whisky para celebrar. Sabía que entenderías, dijo Fernanda, tocando mi mano por primera vez en la tarde. Eres muy inteligente, mamá. Inteligente, sí, más de lo que ellos imaginaban. Me levanté de la mesa. Voy al baño un momento. No tardes, dijo Roberto. Queremos discutir los detalles antes de que se haga más tarde. Los detalles de cómo repartirse mi vida. Los detalles de cómo borrarme de la existencia para su conveniencia. Caminé hacia la puerta trasera de la cocina, la que daba al jardín. Tomé mi maleta del escondite. En el jardín, la puerta del fondo estaba entreabierta. Del otro lado, un Sentra gris esperaba con el motor encendido. Miguel, el chofer, me vio acercarme y bajó para ayudarme con la maleta. ¿Lista, señora Elena?, preguntó en voz baja. Miré hacia mi casa por última vez. A través de la ventana del comedor podía ver a mis hijos discutiendo los detalles de mi futuro, dividiendo mi patrimonio, planificando mi desaparición. Roberto gesticulaba explicando algo, probablemente los trámites legales. Fernanda tomaba notas en su teléfono. Sebastián calculaba algo en una servilleta, seguramente su parte de la herencia. Ninguno se había dado cuenta de que llevaba casi 10 minutos fuera. «Sí», le respondía Miguel. «Estoy lista». El Sentra gris se alejó silenciosamente por las calles de Polanco mientras yo veía por la ventana trasera cómo mi casa se volvía cada vez más pequeña. 45 años de mi vida quedaban atrás, pero por primera vez en décadas no sentía nostalgia. Sentía libertad. Miguel manejaba en silencio, respetando mi necesidad de procesar lo que acababa de hacer. Habíamos acordado que me llevaría a un hotel discreto en la Roma Norte, donde pasaría la noche antes de tomar el vuelo matutino a Madrid. El licenciado Mendoza había arreglado todo: pasaporte, visa, cuenta bancaria en el extranjero, incluso un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de la capital española. Tardarán al menos 1 hora en darse cuenta, pensé, mientras veía pasar los edificios iluminados de Reforma. Conocía bien a mis hijos. Seguirían discutiendo sus planes, tomando café, calculando ganancias. Roberto probablemente haría algunas llamadas para investigar residencias. Fernanda buscaría en Internet las opciones más baratas. Sebastián revisaría los aspectos legales de la venta de la casa. Cuando finalmente se preguntaran dónde estaba, asumirían que había ido al supermercado o a la farmacia. Ya saben cómo es mamá, dirían.
siempre inventando cosas que hacer. Mi teléfono empezó a sonar a las 8:15 de la noche. Era Roberto. No contesté. Volvió a llamar inmediatamente. Tampoco contesté. Luego Fernanda. Luego Sebastián. Luego Mariana. Apagué el teléfono. En el hotel, una construcción colonial hermosamente restaurada en una calle arbolada de la Roma, me registré bajo el nombre de Elena Vázquez de Cortés, el apellido de soltera de mi madre. Un pequeño homenaje a la mujer que me enseñó que el amor propio no era egoísmo, sino supervivencia. El recepcionista, un joven amable con acento tapatío, me ayudó con mi equipaje sin hacer preguntas. El cuarto era pequeño pero acogedor, con una cama individual cubierta de un edredón blanco, un escritorio de madera y una ventana que daba a un pequeño patio interno con una fuente. Me senté en la cama y encendí mi teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas y 28 mensajes de WhatsApp. Los mensajes empezaron preocupados y escalaron rápidamente al pánico y la furia. Roberto, 8:15 p.m. Mamá, ¿dónde estás? Ya te tardaste mucho. Roberto, 8:45 p.m. Mamá, contesta por favor. Estamos preocupados. Fernanda, 9:10 p.m. Ma, ¿estás bien? ¿Dónde fuiste? Sebastián, 9:30 p.m. Jefa, ya no es chistoso. ¿Dónde andas? Roberto, 9:45 p.m. Mamá, si esto es una berrinche porque no te gustó nuestra propuesta, ya deja el drama y regresa. El tono empezó a cambiar. Fernanda, 10:15 p.m. Mamá, ya basta. Nos tienes muy preocupados. Si no contestas, vamos a llamar a la policía. Mariana, 10:30 p.m. Suegra, por favor sea sensata. Los niños están preguntando por usted. Mentira. Los niños ni siquiera habían notado mi ausencia durante la cena. Roberto, 11:00 p.m. Mamá, esto es muy inmaduro de tu parte. Somos tu familia. No puedes desaparecer así nada más. Sebastián, 11:20 p.m. Ok, ya me tienes harto. O contestas o voy a tu cuarto a sacarte de donde te escondiste. ¿Mi cuarto? Aún creía que estaba escondida en la casa como una niña castigada. Pero el mensaje que más me dolió y me confirmó que había tomado la decisión correcta fue el de Fernanda a las 11:45 p.m. Ma, espero que estés bien, pero esto que estás haciendo es muy egoísta. Estamos todos preocupados perdiendo el tiempo buscándote cuando tienes la obligación de avisarnos dónde andas. Ya no estás en edad de estar haciendo berrinches. Berrinches. Mi dignidad era un berrinche. Mi necesidad de respeto era inmadura. Mi dolor era egoísmo. Decidí contestar. Un solo mensaje para todos, en un grupo de WhatsApp que ellos habían creado meses atrás para coordinar el cuidado de mamá. Estoy bien. Estoy segura. Mañana hablaremos. La respuesta fue inmediata. El teléfono no paró de sonar durante los siguientes 20 minutos. Roberto, ¿dónde estás exactamente? Fernanda, ¿con quién estás? ¿Estás en un hotel? Sebastián, mamá, no seas ridícula. Ven a casa ahora mismo. Mariana, ¿esto tiene que ver con lo de la residencia? Porque podemos discutirlo. Carlos, señora Elena, espero que entienda que esto es muy irresponsable. Y luego, el mensaje que me hizo entender completamente quiénes eran en realidad. Roberto, mamá, más te vale que no hayas hecho ninguna estupidez con el dinero. Ahí estaba. Su verdadera preocupación. No mi bienestar, no mi seguridad, no mi felicidad. El dinero. Su futura herencia. Su boleto hacia la vida que creían merecer a costa de mi sacrificio. Volví a apagar el teléfono y me di un baño largo en la tina del hotel. El agua caliente relajó músculos que no sabía que tenía tensos. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparme por lavar los platos de la cena, por planchar la ropa de mañana, por preparar desayunos que nadie agradecería. Me puse mi camisón más cómodo y me metí entre las sábanas limpias. El silencio del hotel era diferente al silencio de mi casa. En mi casa, el silencio estaba lleno de expectativas. Las llamadas que podían llegar, las visitas sorpresa que tendría que atender, las tareas domésticas que esperaban mi atención. Este silencio era mío, libre, tranquilo, pero no pude dormir inmediatamente. La adrenalina de lo que había hecho me mantenía alerta. Cada vez que cerraba los ojos,
Veía las caras de mis hijos cuando se dieran cuenta de que su plan perfecto se había desmoronado. Cuando descubrieran que la casa ya no era mía, que el dinero había desaparecido, que su madre sumisa y predecible había resultado ser más inteligente de lo que jamás imaginaron. A las 3 de la mañana, encendí el teléfono una última vez antes de dormir. Los mensajes habían escalado a amenazas veladas. Roberto, mamá, si no apareces mañana temprano, vamos a tomar medidas legales. ¿Medidas legales? ¿Contra qué? ¿Contra una mujer de 73 años que decidió salir de su casa? Fernanda, ma, ya hablé con Carlos. Dice que esto podría ser señal de demencia senil. Tal vez necesites evaluación psiquiátrica. Demencia senil. Porque una mujer que se defiende de sus abusadores obviamente debe estar loca. Sebastián, jefa, esto se me hace muy raro. ¿Alguien te está manipulando? ¿Te metieron ideas raras en la cabeza? Por supuesto. Era imposible que yo hubiera tomado una decisión por mi cuenta. Alguien más tenía que estar manipulándome, porque yo era incapaz de pensamiento independiente. Pero el mensaje que más me marcó fue uno que llegó a las 2:47 a.m., de un número que no reconocí. Abuela Elena, soy Valentina. Papá y mamá no saben que tengo su número. ¿Está usted bien? Los escuché hablando y dijeron cosas muy feas sobre usted. Yo la quiero mucho. ¿Podemos hablar? Valentina. Mi nieta de 12 años. La única que había notado mi tristeza. La única que a veces me preguntaba cómo estaba de verdad. No solo como cortesía social. Le contesté. Estoy bien, mi amor. Todo va a estar bien. Te amo mucho. Cuídate y estudia mucho. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Va a regresar? Los papás están muy enojados. No sé, mi amor, pero no te preocupes por los adultos. Esa no es tu responsabilidad. Ok. La extraño, abuela. Yo también te extraño. Y era cierto. Iba a extrañar a Valentina, pero no lo suficiente como para regresar a ser invisible, despreciada, utilizada. Apagué el teléfono definitivamente y lo guardé en el cajón del buró. Mañana compraría uno nuevo, con un número que ellos no conocieran. Al menos, no inmediatamente. Me quedé mirando el techo del cuarto de hotel, pensando en todas las veces que había cedido, que había perdonado, que había justificado su comportamiento. Son jóvenes, me decía. Están ocupados con sus vidas, me repetía. Es normal que los hijos se alejen cuando crecen, me consolaba. Pero no era normal el desprecio. No era normal la manipulación. No era normal planear deshacerse de tu madre como si fuera un estorbo. Por primera vez en años, sonreí antes de dormir. No era una sonrisa triste o resignada. Era una sonrisa de satisfacción, de justicia, de libertad. Mañana comenzaría mi nueva vida. A los 73 años, iba a descubrir quién era Elena Vázquez de Cortés, cuando no tenía que ser la madre perfecta, la suegra tolerante, la abuela disponible. Iba a descubrir quién era cuando solo tenía que ser ella misma. El aeropuerto Benito Juárez a las 6 de la mañana era un hervidero de gente con prisa. Viajeros de negocios corriendo con sus maletas de rueditas, familias cargando equipaje excesivo, turistas revisando boletos con nerviosismo. Yo caminaba entre ellos con mi maleta pequeña y mi bolso de mano, sintiéndome extrañamente ligera después de años cargando el peso emocional de toda una familia. Miguel me había recogido del hotel a las 5 en punto. Durante el trayecto habíamos hablado poco, pero antes de despedirnos me había dicho algo que me llegó al corazón. Señora Elena, yo tengo una madre de su edad. Ojalá algún día tenga el valor que usted tuvo anoche. En el mostrador de Iberia, la aeromoza me sonrió mientras revisaba mi pasaporte. ¿Primera vez en Madrid, señora? Sí, respondí. Y luego agregué algo que me sorprendió a mí misma. Pero no será la última. El vuelo estaba programado para las 9:30. Mientras esperaba en la sala de abordar, compré un teléfono nuevo en una de las tiendas del aeropuerto. Un iPhone sencillo con un plan internacional. Mi primer acto de independencia tecnológica. No pude evitar encender mi teléfono viejo una última vez. Los mensajes habían llegado toda la madrugada. Roberto, 4:30 a.m. Mamá, ya fuimos a la casa. No estás ahí. Si no apareces en las próximas 2 horas, vamos a reportarte como persona desaparecida. Fernanda,
5:15 a.m. Ma, Carlos ya habló con un psiquiatra. Dice que este comportamiento es típico de episodios demenciales. Necesitas ayuda profesional. Sebastián, 5:45 a.m. Ok, jefa. Esto ya se salió de control. Voy a hablar con el Ministerio Público. Una persona de tu edad no puede andar perdida por ahí. Pero el mensaje que me partió el alma fue uno de Valentina, que había llegado a las 6:00 a.m. Abuela, papá y mamá están gritándose mucho. Dijeron que usted se volvió loca y que van a meterla a un hospital cuando la encuentren. Por favor, regrese. Todo está muy feo aquí. Mi nieta de 12 años pidiendo que regresara para calmar a los adultos que se suponía debían cuidarla. El mundo al revés. Le contesté desde el teléfono nuevo. Mi amor, los adultos a veces nos portamos mal, pero eso no es culpa tuya. No te preocupes por mí. Cuida mucho a tu mamá y pórtate bien en la escuela. Guardé el teléfono viejo en mi bolso. No lo apagaría todavía. Quería que pudieran rastrearlo hasta el aeropuerto. Quería que supieran que me había ido por decisión propia, no porque me hubieran secuestrado o porque estuviera perdida por demencia senil. Durante el vuelo de 11 horas, tuve tiempo de pensar en todo lo que había dejado atrás y todo lo que me esperaba adelante. La aeromoza, una mujer española de mi edad que trabajaba en vuelos internacionales, se acercó varias veces a preguntarme si necesitaba algo. ¿Viaja sola?, me preguntó durante la comida. Sí, respondí. Por primera vez en mi vida. ¿Y cómo se siente? Lo pensé un momento. Libre, dije finalmente. Me siento libre. Ella sonrió. Madrid le va a gustar. Es una ciudad perfecta para empezar de nuevo. Empezar de nuevo, a los 73 años. La frase debería haberme dado miedo, pero en lugar de eso me emocionó. Durante el vuelo, escribí una carta en una servilleta. Una carta que sabía que enviaría cuando llegara a Madrid. Mis queridos hijos, cuando lean esto, yo ya estaré lejos. No se preocupen por buscarme, estoy segura y bien cuidada. Durante 73 años he vivido para otros. Primero para mis padres, luego para su padre, después para ustedes. Nunca me quejé porque creía que eso era amor. Pero el amor no es sacrificarse hasta desaparecer. El amor no es permitir que te traten como un mueble viejo que hay que cambiar cuando ya no sirve. Ustedes han decidido que ya no sirvo, que soy una carga, que necesito que tomen decisiones por mí. Están en su derecho, pero yo también estoy en mi derecho de decidir por mí misma. El dinero que tanto les preocupa ya no existe. Lo he donado a una fundación para mujeres mayores abandonadas por sus familias. La casa se vendió ayer. Los documentos están con el licenciado Mendoza. No fue venganza, fue justicia. Para mí y para todas las madres que han dado todo y recibido solo desprecio a cambio. No los buscaré, no los molestaré. No seré la madre pesada que llama todos los días preguntando por qué no la visitan. Ustedes querían su libertad. Ahora la tienen, y yo tengo la mía. Si algún día sienten curiosidad por saber cómo terminó mi historia, pregunten por Elena Vázquez de Cortés. Esa es quien voy a ser de ahora en adelante. Los perdono, porque el rencor es una carga que ya no quiero cargar. Y a pesar de todo, los amo. Pero ahora me amo más a mí misma. Elena. El avión aterrizó en Madrid a las 10 de la noche. Hora local. El aeropuerto de Barajas era enorme y moderno, lleno de letreros en español que me hicieron sentir como si estuviera en casa, y al mismo tiempo en un mundo completamente nuevo. El licenciado Mendoza había arreglado que alguien me recogiera. Una mujer de unos 50 años me esperaba con un letrero que decía, Señora Vázquez. Se presentó como Carmen, administradora del apartamento que había rentado y coordinadora de los servicios que necesitaría durante mis primeros meses en España. Bienvenida a Madrid, me dijo con una sonrisa genuina. ¿Cómo fue el vuelo? Perfecto, respondí. El mejor vuelo de mi vida. El apartamento estaba en el barrio de Malasaña, en una calle tranquila llena de cafeterías y librerías. Era pequeño pero acogedor. Una recámara, una sala que daba a un balcón diminuto, una cocina equipada y un baño moderno. Las ventanas tenían persianas de madera que filtraban la luz de la mañana de una manera hermosa. Carmen me explicó todo. Dónde estaba el supermercado más cercano, cómo funcionaba el metro,
cuáles eran los mejores restaurantes del barrio, dónde podía encontrar productos mexicanos si los extrañaba. ¿Tiene familia en México?, me preguntó mientras preparaba té en mi nueva cocina. Tenía, respondí, pero decidí que ya era hora de hacer mi propia familia. Esa primera noche en Madrid, me senté en el balcón con una taza de té y encendí mi teléfono viejo por última vez. Los mensajes habían llegado todo el día. Roberto, 10:00 AM México. Mamá, ya sabemos que estás en el aeropuerto. La policía revisó las cámaras. ¿Te fuiste del país? Esto es demencia, no puede ser normal. Fernanda, 2:00 PM México. Ma, acabo de hablar con el banco. ¿Es cierto que sacaste todo el dinero? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste? Sebastián, 4:00 PM México. Jefa, el abogado dice que la casa se vendió ayer. ¿Cómo es posible? ¿Quién te está ayudando con esto? Y luego, el mensaje que confirmó todo lo que necesitaba saber. Roberto, 6:00 PM México. Mamá, esto que hiciste nos afecta a todos. Teníamos planes con ese dinero. Tenías la responsabilidad de cuidar el patrimonio familiar, no de destruirlo. La responsabilidad de cuidar su patrimonio. Mi dinero, mi casa, mi vida, pero su patrimonio. Les envié un último mensaje desde el teléfono viejo. La carta está en el correo. Llegará mañana. No me busquen. Después tiré el teléfono a la basura. Carmen me había dejado una botella de vino español y un plato de jamón serrano. Era la primera vez en décadas que cenaba lo que yo quería, cuando yo quería, sin preocuparme por preparar algo para alguien más. El vino sabía a libertad. El jamón sabía a nuevos comienzos. Desde mi balcón podía ver a la gente paseando por la calle. Parejas jóvenes tomadas de la mano, grupos de amigos riendo, señoras mayores como yo caminando solas pero con propósito. Por primera vez en años, no me sentí sola. Me sentí acompañada por todas las posibilidades que se abrían ante mí. A las 11 de la noche de Madrid, que eran las 4 de la tarde en México, llegó un último mensaje a mi teléfono nuevo. Era de Valentina. Abuela, no sé si este es su número nuevo, pero quería decirle que encontré su carta antes de que llegara el cartero. Se la escondí a mis papás porque decían cosas muy feas de usted. La guardé en mi cuarto. Cuando sea grande y pueda viajar sola, la voy a buscar. La amo mucho. Lloré por primera vez desde que había salido de mi casa. Pero no fueron lágrimas de tristeza. Fueron lágrimas de esperanza. Los primeros días en Madrid fueron una mezcla extraña de pánico y euforia. Me despertaba cada mañana en mi nueva cama sin el peso familiar de las obligaciones esperándome. No había desayuno que preparar para nadie más. No había ropa que planchar. No había llamadas de hijos exigiendo favores o criticando mi manera de hacer las cosas. El primer lunes por la mañana, caminé hasta el Retiro. Carmen me había dicho que era el parque más hermoso de la ciudad, pero no me había preparado para la sensación de paz que me invadió al ver esos jardines infinitos llenos de gente de todas las edades, haciendo ejercicio, leyendo, simplemente existiendo sin prisa. En una banca cerca del Palacio de Cristal, vi a una mujer de mi edad alimentando palomas. Tenía el cabello gris recogido en un moño elegante y vestía un abrigo azul que se veía caro, pero no ostentoso. Cuando las palomas se alejaron, me acerqué tímidamente. Disculpe, le dije en español mexicano que sonaba extraño en mis propios oídos después de estar rodeada de acentos madrileños. ¿Viene aquí muy seguido? Ella me sonrió. Todos los días desde hace 3 años. Soy Pilar. ¿Acabas de llegar a Madrid? Elena, me presenté. Sí, llegué hace una semana, de México. ¿Sola? Preguntó sin el tono de lástima que esa pregunta solía tener en boca de otras personas. Sola, confirmé, y por primera vez la palabra no me sonó como una condena. Pilar había sido profesora de literatura durante 40 años. Su marido había muerto 2 años atrás y sus hijos vivían en Barcelona y París. Al principio pensé que moriría de tristeza. Me contó mientras caminábamos por los senderos del parque, pero luego me di cuenta de que tenía 70 años y nunca había vivido un solo día completamente para mí misma. ¿Y qué hizo? Aprendí italiano. Me uní a un club de lectura. Comencé a tomar clases de pintura. Adopté un gato. Se rió. Mis hijos pensaron que había perdido la razón. Mi hijo de Barcelona me sugirió que fuera a terapia psicológica. ¿Fue? Sí.
La terapeuta me dijo que era la mujer más cuerda que había conocido en años. Nos hicimos amigas inmediatamente. Era extraño tener una amistad que no estaba basada en obligaciones familiares o conveniencia social, sino en el simple gusto de estar juntas. Pilar me presentó a su círculo. Mercedes, una viuda de 75 años que había decidido estudiar historia del arte después de jubilarse de su trabajo como secretaria. Ana, divorciada a los 60, después de descubrir que su marido tenía una doble vida y que ahora daba clases de yoga. Consuelo, cuya familia la había presionado para vender su casa y mudarse con uno de sus hijos, pero que había elegido independizarse completamente. Somos las panteras grises, me dijo Ana con una sonrisa traviesa durante nuestro primer almuerzo, juntas en un pequeño restaurante de tapas cerca de la Plaza Mayor. Mujeres que decidimos rugir cuando todos esperaban que nos volviéramos invisibles. Durante esos primeros meses establecí una rutina que era completamente mía. Desayunaba cuando tenía hambre, no a una hora fija. Leía libros que había querido leer durante décadas, pero nunca había tenido tiempo. Caminaba por Madrid sin prisa, descubriendo calles y plazas que se volvían familiares gradualmente. Pero los fantasmas de mi vida anterior no me dejaban completamente en paz. Una tarde, mientras tomaba café en una terraza de la Gran Vía, recibí una llamada en mi teléfono nuevo. Era un número mexicano que no reconocí. ¿Señora Elena Vázquez?, preguntó una voz femenina profesional. ¿Quién habla? Soy la licenciada Patricia Hernández, del despacho legal López y Asociados. Represento a los señores Roberto, Fernanda y Sebastián Morrison. Necesitamos hablar con usted sobre asuntos urgentes relacionados con el patrimonio familiar. Se me heló la sangre. Habían contratado abogados. No tengo nada que hablar con ustedes, respondí. Señora, hay irregularidades en las transferencias de dinero que realizó antes de salir del país. Sus hijos tienen derecho a... Colgué. Esa noche no pude dormir. ¿Podrían realmente hacer algo legal en mi contra? ¿Tenían derecho a reclamar el dinero que yo había ganado y ahorrado durante toda mi vida? Al día siguiente llamé al licenciado Mendoza desde un locutorio. Elena, no se preocupe, me dijo con esa voz calmada que me había tranquilizado durante meses mientras planeábamos mi escape. Todo se hizo legalmente. Usted tenía derecho absoluto sobre esos bienes. Ellos pueden contratar todos los abogados que quieran, pero no hay nada que hacer. ¿Y si dicen que tengo demencia? ¿Que no estaba en mis cabales cuando tomé las decisiones? Para eso necesitarían que usted regresara a México para evaluaciones médicas. Y tendríamos que probarlo con fechas anteriores a las transacciones. Todos nuestros encuentros están documentados, Elena. Usted estaba perfectamente lúcida cada vez que firmó documentos. Me tranquilicé, pero el susto me hizo entender que mi nueva vida no estaría libre de turbulencias. 2 semanas después, Pilar llegó a nuestro café habitual con una expresión extraña. Elena, me dijo, hay algo que debes saber. Ayer una mujer vino al parque preguntando por ti. Joven, mexicana, se identificó como tu hija. El mundo se detuvo. ¿Fernanda está aquí? No me dijo su nombre, pero describió a una mujer de tu edad que había llegado recientemente de México. Preguntó si alguien te había visto. ¿Qué le dijiste? Nada. Ni siquiera admití que te conocía. Pero Elena parecía muy determinada. Esa noche, desde mi balcón, vi una figura familiar caminando por mi calle. Era Fernanda, mirando los números de los edificios, claramente buscando algo, o a alguien. Se me aceleró el corazón. Había viajado hasta Madrid para encontrarme. Parte de mí, la madre que siempre había sido, quería bajar corriendo y abrazarla. Pero otra parte, la mujer que había aprendido a protegerse, sabía que si Fernanda estaba ahí, no era por amor maternal. Apagué las luces de mi apartamento y me alejé del balcón. Al día siguiente, Carmen me llamó temprano. Elena, una mujer vino al edificio preguntando por usted. Dijo que era su hija y que tenía una emergencia familiar. Le dije que no podía dar información sobre inquilinos, pero se veía muy alterada. ¿Qué más dijo? Que usted estaba enferma, que había tomado decisiones bajo influencia de otras personas, que la familia la necesitaba de vuelta en México. La misma historia. Demencia, manipulación, incapacidad. El manual perfecto para invalidar la autonomía de una mujer mayor. Carmen, le dije, si vuelve,
Por favor, no le dé ninguna información. No estoy enferma y no quiero verla. Entendido. Pero Elena, ¿está usted bien? ¿Necesita ayuda? Era la primera vez en meses que alguien me preguntaba si necesitaba ayuda sin asumir automáticamente que la respuesta era sí. Estoy perfectamente bien, le aseguré. Por primera vez en décadas. Fernanda estuvo una semana en Madrid. La vi varias veces desde lejos, en el parque preguntando a la gente, en cafeterías mostrando una foto mía a los meseros, incluso en la comisaría del barrio reportándome como persona desaparecida. Pero Madrid es una ciudad grande, y yo había aprendido a ser invisible cuando necesitaba serlo. El viernes por la noche, desde mi ventana, vi un taxi esperando frente al edificio. Fernanda salió de él con su maleta, miró hacia arriba una última vez y se subió. Se iba de vuelta a México. Cuando el taxi dobló la esquina, me permití llorar. No de tristeza, sino de alivio y de una extraña forma de duelo. Estaba llorando por la relación madre-hija que nunca habíamos tenido, por la mujer que ella podría haber sido si hubiera elegido el amor sobre la codicia, por los años perdidos en malentendidos y resentimientos. Pero también estaba llorando de gratitud, porque su visita me había confirmado algo importante. Había tomado la decisión correcta. Si hubiera venido a Madrid a pedirme perdón, a reconocer sus errores, a proponer una nueva forma de relacionarnos basada en respeto mutuo, tal vez habríamos podido construir algo diferente, pero había venido a buscarme como si fuera una anciana senil que había que llevar de vuelta a casa para seguir controlando su dinero. Esa noche escribí en mi diario por primera vez desde la adolescencia. Hoy mi hija se fue de Madrid sin encontrarme. Podría haberle hecho saber dónde estaba. Podría haber ido a su hotel. Podría haber intentado una reconciliación. Pero el amor propio también significa saber cuándo decir no. Significa no permitir que te traten mal solo porque alguien comparte tu sangre. No soy una mala madre por protegerme. Soy una mujer que finalmente aprendió que merece respeto. Al cerrar el diario, me di cuenta de que ya no era la Elena que había huido de México 6 meses atrás. Era alguien más fuerte, más segura de sí misma. Era Elena Vázquez de Cortés, y estaba empezando a descubrir quién era esa mujer cuando nadie más tenía derecho a definirla. Un año después de mi llegada a Madrid, mi vida había encontrado un ritmo que jamás pensé posible. Me despertaba cada mañana sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante décadas. No había críticas esperándome en el desayuno. No había demandas disfrazadas de conversación. No había esa sensación constante de estar fallando en expectativas que cambiaban cada día. Las panteras grises se habían convertido en mi nueva familia. No la familia que me tocó por sangre, sino la que elegí por afinidad y cariño mutuo. Nos reuníamos todos los martes para almorzar, los jueves para caminar por el Retiro, y los sábados para lo que Mercedes había bautizado como aventuras culturales, obras de teatro, exposiciones, conciertos, cenas en restaurantes que ninguna de nosotras se habría atrevido a visitar sola. Había tomado clases de pintura en un pequeño estudio cerca de Lavapiés. Mis primeros intentos habían sido desastrosos, pero la profesora, una mujer catalana de unos 40 años llamada Montse, me había enseñado que el arte no se trataba de perfección, sino de expresión. Elena, me había dicho una tarde mientras yo luchaba con un bodegón de frutas que se veía más como frutas aplastadas por un camión. Deja de preocuparte por si está bien o mal. Pregúntate qué sientes cuando lo pintas. ¿Qué sentía? Libertad. Por primera vez en mi vida, estaba haciendo algo completamente inútil desde un punto de vista práctico. Algo que no beneficiaba a nadie más que a mí. Algo que no tenía justificación más allá de mi propio placer. Mis cuadros eran terribles, pero eran míos. También había comenzado a aprender italiano con Pilar. Nos sentábamos en su apartamento los miércoles por la tarde, bebiendo vino y masacrando la pronunciación mientras planeábamos un viaje a Roma que tal vez haríamos o tal vez no, pero que nos divertía imaginar. Fue durante una de esas tardes que recibí una llamada inesperada. Era Carmen, pero su voz sonaba diferente, más seria. Elena, hay alguien aquí que dice ser tu nieta. Una niña joven, viene acompañada de una mujer mayor. Se me detuvo el corazón. ¿Cómo se llama?
Valentina. Dice que tienes que saber que está aquí. Valentina. Mi nieta. Pero tenía solo 13 años. ¿Cómo había llegado a Madrid? ¿Quién es la mujer que la acompaña? Se presentó como Esperanza. Dice que es amiga de la familia. Esperanza. No conocía a ninguna Esperanza. Pero el nombre de mi abuela no podía ser coincidencia. Déjame hablar con ella. Pedí. Escuché ruidos del teléfono pasando de mano en mano. Y luego una voz joven y familiar. ¿Abuela Elena? Valentina. Mi amor, ¿cómo llegaste aquí? ¿Dónde están tus papás? Abuela, tengo que hablar con usted. Es muy importante. ¿Puedo subir? El corazón me latía tan fuerte que pensé que Pilar podría oírlo desde la cocina. Sí, mi amor. Apartamento 4B. Esperé en la puerta con una mezcla de emoción y terror. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había conseguido Valentina mi dirección? ¿Quién era esa tal Esperanza? Cuando se abrió el ascensor, vi a mi nieta, más alta de como la recordaba, con el cabello más largo y una expresión de determinación que no le había visto antes. Junto a ella venía una mujer de unos 60 años, elegante, con aire profesional. Abuela, dijo Valentina, y se lanzó a mis brazos con la misma fuerza de siempre. La abracé como si fuera la primera vez en años, y en cierto sentido, lo era. Valentina, mi amor, pero ¿cómo? Señora Elena, interrumpió la mujer, extendiéndome la mano. Soy Esperanza Ruiz, trabajadora social especializada en mediación familiar. Valentina me contactó hace 3 meses. ¿Trabajadora social? Valentina me tomó de la mano. Abuela, ¿podemos sentarnos? Tengo muchas cosas que contarle. En mi sala, Valentina me explicó todo mientras Esperanza tomaba notas discretas. Mi nieta había guardado mi carta, la que les había mandado el día que me fui. La había leído cientos de veces. Había visto cómo sus padres hablaban de mí. Había escuchado conversaciones telefónicas. Había sido testigo de cosas que una niña de su edad no debería presenciar. Abuela, papá y mamá han contratado abogados para tratar de quitarle la ciudadanía española, me dijo Valentina con una madurez que me rompió el corazón. Dicen que usted tiene demencia y que alguien la manipuló para robarles el dinero. ¿Ciudadanía española? Pregunté confundida. Señora Elena, explicó Esperanza, según mis investigaciones, usted califica para la ciudadanía española por descendencia. Su bisabuelo materno era de Galicia. Era cierto. Mi bisabuelo había emigrado a México a principios del siglo XX. Nunca había pensado en esa conexión como algo útil. Valentina me contactó a través de redes sociales, continuó Esperanza. Estaba preocupada por usted y quería entender si sus padres tenían derecho legal a controlarla o forzarla a regresar a México. ¿Y los tienes? Ninguno, dijo firmemente. Usted es una adulta competente que tomó decisiones legales sobre su propio patrimonio. Sus hijos no tienen ningún derecho sobre su dinero, su ubicación o sus decisiones de vida. Valentina me tomó ambas manos. Abuela, quería que supiera que no todos en la familia pensamos que usted esté loca. Yo entiendo por qué se fue. Y quería pedirle perdón. ¿Perdón por qué, mi amor? Por todas las veces que no la defendí cuando mis papás o los tíos decían cosas feas de usted. Por todas las veces que no le dije que la quería. Por ser parte de una familia que la lastimó tanto. Me eché a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me dolía físicamente. Alguien de mi familia me veía, alguien entendía, alguien me amaba sin condiciones. ¿Tus padres saben que estás aquí? Les dije que venía a un intercambio estudiantil. Esperanza me ayudó con todos los papeles. Tengo 2 semanas. Valentina, dije suavemente, no puedes huir de tu familia como hice yo. Eres menor de edad, tienes que regresar. Lo sé, respondió. Pero quería conocer a la abuela real, no a la que mis papás describen. Quería entender qué es lo que usted encontró aquí. Durante esas 2 semanas, le mostré mi nueva vida. Conoció a las panteras grises, que la adoptaron inmediatamente como nieta honoraria. Fue conmigo a clases de pintura, donde Monse le enseñó técnicas básicas, y Valentina demostró tener un talento natural que yo nunca había tenido. Caminamos por Madrid juntas, y le conté la historia real de por qué me había ido. No la versión simplificada que había intentado darle por teléfono,
sino la verdad completa sobre años de desprecio, manipulación y planes para controlar mi vida. Abuela, me dijo una tarde mientras tomábamos chocolate con churros en San Ginés, cuando sea grande quiero ser como usted, como soy ahora o como era antes. Como es ahora, valiente, independiente, feliz. ¿Feliz? ¿Se nota tanto? Se nota todo, abuela. Se nota que aquí nadie la critica, nadie le dice cómo hacer las cosas, nadie la trata como si fuera tonta. Se nota que por fin puede ser usted misma. El día antes de que se fuera, Valentina me pidió un favor. Abuela, quiero que me enseñe a cocinar algo que sea solo nuestro, que no tenga que ver con las comidas familiares o las tradiciones. Algo nuevo. Fuimos al mercado de San Miguel y compramos ingredientes para hacer paella. Ninguna de las dos sabía hacerla realmente. Pero seguimos un tutorial de YouTube y nos reímos tanto de nuestros errores que los vecinos probablemente pensaron que estábamos locas. La paella nos quedó horrible. El arroz se pegó, los mariscos estaban duros y el azafrán se nos fue la mano, pero fue la comida más deliciosa que había preparado en años, porque la hice con amor puro, sin expectativas, sin críticas, sin miedo al fracaso. Abuela, me dijo Valentina esa noche, cuando regrese a México, voy a ser diferente. Voy a defenderla cuando hablen mal de usted. Ya no voy a permitir que digan que está loca. Mi amor, no quiero que pelees con tus padres por mí. No voy a pelear. Simplemente voy a decir la verdad, que la vi, que está perfectamente bien, que es más feliz de lo que jamás la había visto, y que sus decisiones fueron las decisiones de una mujer inteligente que se cansó de ser maltratada. ¿Y si no te creen? Entonces sabré en qué tipo de familia estoy creciendo realmente. Y cuando tenga 18 años, sabré qué decisiones tomar. El día que Valentina se fue, lloré como no había llorado desde que llegué a Madrid. Pero no era tristeza pura. Era esa mezcla compleja de emociones que viene cuando algo termina, pero algo más grande comienza. Mi nieta había venido a conocer a la abuela real, pero yo también había conocido a la nieta real, y en ella había visto algo que me había dado más esperanza que cualquier cosa en años. La próxima generación de mujeres de mi familia no iba a repetir los mismos errores. Esperanza se quedó un día más para ayudarme con los papeles de la ciudadanía española. Elena, me dijo antes de irse, en mis 20 años como trabajadora social, he visto muchos casos de mujeres mayores abusadas por sus familias. Usted es la primera que he conocido que tuvo el valor de salvarse a sí misma antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cree que hice bien? Creo que hizo lo único que podía hacer para preservar su dignidad y su cordura. Y creo que le dio a su nieta el mejor regalo posible, el ejemplo de una mujer que no acepta ser maltratada. Esa noche, sola en mi apartamento, me preparé una cena sencilla y me senté en mi balcón a ver Madrid despertar a la vida nocturna. Desde algún lugar llegaba música, risas, el sonido de gente viviendo sus vidas sin pedir permiso a nadie. Por primera vez desde que había llegado, me sentí completamente en casa. 3 años han pasado desde que salí de mi casa en Polanco aquella tarde de domingo. 3 años que han sido los más auténticos de mis 76 años de vida. Estoy sentada en mi terraza favorita en el barrio de La Latina, la misma donde vengo cada domingo por la mañana a tomar café con leche y leer el periódico. Es octubre en Madrid, y el sol otoñal calienta suavemente mientras las hojas doradas de los árboles caen como confeti natural en las calles empedradas. Mi español ya no suena mexicano. Ha adoptado los giros madrileños, las expresiones que me han adoptado a mí tanto como yo las he adoptado a ellas. ¡Qué fuerte!, digo ahora cuando algo me sorprende. ¡No me digas!, exclamo cuando una amiga me cuenta un chisme. Soy la misma Elena, pero una versión de mí misma que había estado dormida durante décadas. Ayer recibí una carta certificada del despacho del licenciado Mendoza. Dentro venía algo que me hizo sonreír con una mezcla de satisfacción y melancolía. El acta de divorcio final de Sebastián y una notificación de que Roberto había declarado bancarrota empresarial. Mi hijo menor había perdido su segundo matrimonio y mi hijo mayor había perdido todos sus proyectos millonarios cuando se quedó sin el capital que esperaba heredar. Fernanda,
Según me contó Valentina en su última carta, había tenido que vender su casa de Las Lomas y mudarse a un departamento más modesto cuando Carlos perdió su trabajo en el hospital privado y no pudo conseguir uno que pagara igual. No siento alegría por sus desgracias, pero tampoco siento culpa. Durante años, ellos construyeron sus vidas contando con mi dinero como si fuera suyo por derecho divino. Hicieron planes, comprometieron pagos, asumieron deudas basándose en una herencia que nunca les perteneció mientras yo estaba viva. Su fracaso no fue culpa mía, fue consecuencia de haber construido castillos en arena que nunca fue suya. Valentina tiene ahora 16 años y viene a visitarme cada verano. Ya no necesita que Esperanza la acompañe. Viaja sola con la madurez de alguien que creció demasiado rápido en una familia que se desmoronó cuando se quedó sin el pegamento del dinero fácil. Abuela, me escribió en su última carta. Mis papás siguen diciendo que usted está loca, pero ahora yo los contradigo abiertamente. Les digo que la he visto vivir, que es la persona más cuerda que conozco, y que ojalá algún día yo tenga el valor que usted tuvo. Este verano, Valentina me confesó algo que me llegó al corazón. Abuela, cuando cumpla 18, quiero estudiar trabajo social como Esperanza. Quiero ayudar a otras mujeres como usted, que necesitan salir de situaciones donde las tratan mal, pero no saben cómo. Mi nieta había encontrado su vocación gracias a mi historia. El dolor que yo había vivido se estaba convirtiendo en propósito en sus manos jóvenes. Las Panteras Grises celebramos nuestro 3er aniversario como grupo el mes pasado. Mercedes cumplió 80 años y decidió aprender fotografía digital. Ana abrió un pequeño estudio de yoga en Malasaña y tiene lista de espera. Consuelo se enamoró de un viudo de su clase de tango y están planeando un viaje a Argentina. ¿Y Pilar? Pilar se convirtió en algo que nunca pensé que podría tener a mi edad. Una hermana del alma. Compartimos más que amistad. Compartimos la experiencia de haber sido invisibles durante décadas y haber encontrado el valor para hacernos visibles a nosotras mismas. Compartimos la libertad de ser mujeres mayores que no piden permiso para existir. Mi apartamento en Malasaña ya no es temporal. Lo compré el año pasado con parte del dinero que tengo en Suiza. Es oficialmente mío, con escrituras a mi nombre, en un país que me dio la ciudadanía no solo por derecho de sangre, sino por derecho de elección. Las paredes están llenas de mis intentos de pintura. Siguen siendo horribles desde cualquier punto de vista técnico, pero cada cuadro cuenta la historia de una tarde que fue completamente mía, de emociones que pude expresar sin censura, de un tiempo que nadie más controló. En la mesa del comedor tengo fotos. Valentina y yo en el Museo del Prado, las Panteras Grises en una de nuestras aventuras culturales, Pilar y yo en nuestra graduación del curso de italiano. Son imágenes de una vida que elegí vivir, no de una vida que me tocó sobrevivir. El jueves pasado recibí una llamada inesperada. Era Carmen, pero su voz sonaba diferente. Elena, hay alguien aquí que dice ser su hijo Roberto. Está muy alterado. Dice que tiene que hablar con usted urgentemente. Se me aceleró el corazón, pero no de miedo, de curiosidad. ¿Qué le dijiste? Lo mismo que siempre, que no puedo dar información sobre inquilinos. Pero, Elena, se veía mal, muy mal. ¿Mal cómo? Delgado, desaliñado, como alguien que ha pasado por tiempos muy difíciles. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en 3 años, pensé seriamente en hacer contacto con uno de mis hijos. No por culpa o nostalgia, sino por curiosidad maternal. ¿Qué habría venido a buscar Roberto a Madrid? ¿Perdón? ¿Dinero? ¿Una oportunidad de manipularme de vuelta? Al día siguiente, contra el consejo de las Panteras Grises, decidí hacer algo que no había hecho en 3 años. Buscar información sobre mi hijo mayor. En el café internet cerca del rastro, busqué su nombre en Google. Lo que encontré me sorprendió. Roberto había perdido no solo su empresa, sino también su casa. Mariana lo había dejado y se había llevado a los nietos a Monterrey. Había artículos en periódicos locales sobre la bancarrota de su constructora, deudas millonarias, problemas legales. Pero lo que más me impactó fue una entrevista que había dado al periódico El Universal hace 2 meses. El titular decía: Empresario mexicano reflexiona sobre el verdadero valor de la familia.
En la entrevista, Roberto hablaba de cómo había perdido todo por dar por sentado lo que realmente importaba. Tú mencionaba a una madre que había sido más sabia de lo que él había entendido en su momento. No era exactamente una disculpa, pero era la primera vez en 3 años que leía algo de él que no me pintaba como una anciana senil manipulada por extraños. Esa tarde, caminando por el retiro, tomé una decisión. Le escribí una carta, no para perdonar todo o para regresar a ser la madre que había sido, sino para cerrar círculos con la dignidad intacta. Roberto, supe que viniste a buscarme. Sé también por qué probablemente viniste. No voy a regresar a México. No voy a regresar a ser la madre que lo da todo y no recibe nada a cambio. No voy a rescatarte de las consecuencias de decisiones que tomaste contando con dinero que nunca fue tuyo. Pero quiero que sepas algo. No desaparecí por rencor. Desaparecí por dignidad. Durante años, permití que me trataran como si mi única función fuera servir y callar. Permití que planearan mi futuro sin consultarme, que hablaran de mi dinero como si ya fuera suyo, que me trataran como un mueble viejo que había que cambiar de lugar según su conveniencia. Lo que hice no fue venganza, fue justicia. Para mí y para todas las mujeres que han dado todo y recibido desprecio a cambio. Si realmente has aprendido algo de lo que perdiste, si realmente entiendes que el amor no se puede comprar ni vender, si realmente quieres conocer a la mujer que soy ahora, y no solo recuperar a la madre que controlabas antes, entonces quizás algún día podamos hablar, pero será en mis términos, con respeto, como iguales. Si no puedes ofrecerme eso, entonces es mejor que no nos volvamos a ver. Tu madre, Elena Vázquez de Cortés. Envié la carta al hotel donde sabía que se hospedaba. No esperaba respuesta, y no la necesitaba, porque había descubierto algo fundamental en estos 3 años. El amor propio no necesita validación externa para existir. Esta mañana, mientras tomo mi café dominical y veo Madrid despertar a la vida, pienso en todas las mujeres que están viviendo lo que yo viví, mujeres que se han vuelto invisibles en sus propias familias, que han sacrificado tanto que ya no recuerdan quiénes eran antes de ser madres, esposas, cuidadoras. A todas ellas les digo, nunca es demasiado tarde para elegirse a una misma. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva donde tu voz importe, donde tus necesidades sean válidas, donde tu felicidad no dependa de la aprobación de quienes te han hecho invisible. No fue fácil. Hubo noches de soledad, días de dudas, momentos en que pensé que tal vez estaba siendo demasiado dura. Pero cada mañana que me despierto sin ansiedad, cada conversación donde mi opinión importa, cada decisión que tomo sin pedir permiso, me confirma que elegí bien. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tal vez esta historia necesite llegar a alguien que aún no sabe que merece respeto, que merece amor propio, que merece elegirse a sí misma, porque a veces, salvarse a una misma es el acto de amor más valiente que podemos hacer.